Buenos días, jóvenes, o buenas tardes. Vamos a iniciar esta semana, la semana 19, con lo que es la unidad 5 titulada El cuento de terror. Ya saben, iniciamos, pues escríbanle ahí, semana 19, e iniciamos ilustrando la unidad. Posteriormente vamos a pasar a lo que es la anticipación. Tenemos una serie de imágenes ahí que vamos a observar y luego vamos a responder. Van a identificar cuáles son las situaciones de las imágenes que nos causan temor. Luego, ¿qué otras situaciones nos causan miedo? Escribimos los títulos de las películas o cuentos de terror que conocemos. Si se fijan, la anticipación está pues bastante fácil y que ustedes pueden hacerlo. Luego pasamos a la construcción. Tenemos lo que es el cuento de terror. Van a leer esa información. Ahí está lo que es el cuento de terror, la definición. Posteriormente están las características y la estructura pues del cuento de terror, que como todo cuento sabemos que tiene inicio, nudo, desenlace o final. Esa información ustedes solo la van a estar leyendo. Algunos escritores representativos de los cuentos de terror, ahí les manifiesta 4 escritores y sus diferentes fechas en que ellos hicieron pues estos aportes. ¿Cuáles son los temas? Luego van a resolver cuáles son los temas frecuentes en los cuentos de terror, o sea, de qué es lo que más se habla en este tipo de cuentos. Luego los elementos, elaboramos un esquema con los datos más relevantes del cuento de terror. Sabemos que el esquema, si se está hablando de los cuentos de terror, primero vamos a escribir el tema cuentos de terror. Luego la definición, posteriormente podemos escribir las características, una serie de características. De esas características podemos desprender la siguiente flechita que diga la estructura de los cuentos. Entre la estructura vamos a tener el inicio, la definición de inicio, el nudo y luego el desenlace. Así podríamos hacer el esquema. Luego vamos a venir y vemos los tipos de narrador. Sabemos que tenemos el narrador protagonista, que pues es quien cuenta la historia y es la primera persona, es el personaje principal de la historia. Luego tenemos el narrador testigo, que pues no es un personaje protagonista, él simplemente narra los hechos pues que ha presenciado. Por lo tanto, cuenta la historia desde su perspectiva, pero no es el protagónico. Tenemos el narrador omnisciente, que pues cuenta la historia de otra persona, es decir, de una tercera persona, y toma pues en cuenta las partes en que la relata. Ustedes van a identificar en el texto que está aquí abajo, dice, identificamos en el siguiente fragmento el tipo de narrador. Durante ese periodo ahí les da un fragmento y van a ustedes identificar qué tipo de narrador es y van a explicar por qué ustedes hacen esa elección. Si es un narrador testigo, si es un narrador protagonista o si es un narrador omnisciente. Es decir, si es protagonista va a contar su propia historia, si es testigo cuenta la historia desde la perspectiva, pero es de otra persona, y si es omnisciente sabemos que cuenta la historia de una tercera persona. Ustedes van a leer ese fragmento, ahí abajo pueden escribir qué tipo de narrador es y por qué ustedes consideran que es ese tipo de narrador. Luego van a leer el fragmento del cuento La máscara de la muerte roja. Es un fragmento bastante largo para que luego van a responder en el cuaderno del A a la G. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de narrador está presente en este cuento? Explicamos. ¿En qué lugar se desarrolla la historia? Expliquemos de qué trata la historia. ¿Cuál es el elemento de terror que está presente en la historia? Explicamos. ¿Cuál es la fuente de las acciones del príncipe Próspero y sus invitados? Y es justo lo que sucede al príncipe Próspero y sus invitados al final de la historia. Argumentamos. ¿Cuál es la relación entre lo que sucede en un cuento y la pandemia provocada por COVID-19? Vaya, acordémonos que todas las respuestas a esas preguntas están dentro de este fragmento. Entonces ustedes van a leer ese fragmento, van leyendo las preguntas y las van a ir respondiendo en su cuaderno. Espero puedan hacerlo, jóvenes, ya se les dio la indicación. Les deseo un feliz día y por favor recuerden que se les va a estar revisando lo trabajado pues cuando regresemos a las clases presenciales.